lengua, ¿no? Cuando se creó el año pasado la Dirección General de Política Lingüística, desde mi grupo de investigación, y no me quiero echar flores, pero fui un poco la que lió la manta a todos, le propusimos al Director General de Política Lingüística un proyecto para la introducción del aragonés como lengua vehicular en algunas escuelas del Alto Aragón. Escuelas donde todavía se conservase, localidades donde se conservase la lengua y que además coste cero para el Departamento de Cultura y Educación, porque se iban a utilizar los recursos humanos que hubiera en esos centros, gente que supiera aragonés y que estuviera trabajando ahí. Claro, se tenían que alinear muchísimos factores, que hubiera gente maestros que supieran aragonés para poder dar esas clases en aragonés. Y luego, sobre todo, que las familias quisieran. Claro, hasta ahora no teníamos datos de si las familias tenían algún tipo de interés ni nada. Claro, nunca se les había ofrecido la posibilidad de elegir. Las familias no sabían tampoco que tenían esa posibilidad desde el año 2007. Pues, grata sorpresa que en 7 pueblos, bueno, nos fuimos de gira, el Director General de Política Lingüística y yo, en representación del grupo de investigación IGIG, nos fuimos de gira por todo el Alto Aragón y en 7 localidades nos compraron la propuesta, las familias. Entonces conseguimos acuerdo por parte del claustro, acuerdo por parte de las familias y además eran sitios en los que había profesorado que podía dar esa parte de la enseñanza en aragonés. Se ha hecho muy a la carta, empiezan este año, acaban de empezar, y se ha hecho muy a la carta. Por ejemplo, en el Valle de Benasque, que son 5 localidades, se va a introducir 5 horas semanales, quería llegar a ese tope, progresivamente, en aragonés. En el Valle de Hecho, en la Escuela de Hecho, que es justo la parte occidental, la otra punta, allí bueno, se ha metido en educación infantil solamente, ¿eh? La idea es ir subiendo progresivamente. Ahí están haciendo bilingüismo, tal cual, o sea, inmersión para el único niño que hay en infantil que no habla cheso, ese niño sufre inmersión. Y luego en Panticosa pues hacen 3 horas semanales, que es la parte central. Entonces, pues eso, presión por parte de las familias no ha habido, pero es que tampoco se les ha dado la información ni la posibilidad, y bueno, para muestra un botón, cuando se les ha ofrecido, ¿no? Y cuando hemos ido, yo la verdad que tenía poca confianza en que saliera adelante, tenía muchas ganas, pero nos han comprado la propuesta y bueno, ahora ilusionadísimos. Estamos haciendo una labor de investigación vinculada al desarrollo de esta pequeña enseñanza en aragonés y bueno, deseosos de que siga para adelante y que se siga implementando luego en primaria. Norbaitek badauka beste galderarik buruan? En total, los hablantes activos, pasivos, Vale. ¿cuántos pueden ser? Pues mira, lo tenía al final de todo, ¿vale? No tenemos un censo de hablantes del aragonés. Tenemos datos de 1981 del Censo General de Habitantes de Aragón, donde se recoge un total de 17.653 hablantes pasivos, que no son hablantes desde mi perspectiva. Un hablante pasivo, es decir, una persona que solamente es capaz de comprender la lengua, no es hablante, ¿no? Pero bueno. Y 11.824 personas que sí que decían que sabían hablar el aragonés. Tenemos otra vez datos de un estudio que Francisco Llera, aquí de Euskobarómetro, hizo en el Alto Aragón. Y entonces recogió 34.830 hablantes pasivos y 24.172 activos. En el Alto Aragón, solo el Alto Aragón, no bajo de Huesca. Y el último dato que tenemos es el del censo de habitantes de 2011. Las preguntas de los 2 censos son extrañas, no están hechas por sociolingüistas, o sea, ¿usted conoce el aragonés o alguna variedad? No están demasiado, no están bien perfiladas, ¿no? Entonces, tampoco nos podemos fiar de estos datos del todo, pero bueno, 54.481 personas decían que conocían el aragonés.
Claro, ¿qué es conocer el aragonés? ¿Qué entienden por aragonés esas personas? Porque igual algunos se piensa que el castellano que habla propio de Aragón es aragonés, hay muchísima ignorancia. Entonces, claro, tampoco podemos coger estos datos como datos fiables, ¿no? Yo solamente tomo como fiables los de Llera, porque este señor hizo un estudio por su sitio. Respecto a los datos del censo de 2011, una curiosidad es que el 43,8% de las personas que decían que conocían el aragonés estaban en la provincia de Zaragoza. Esto podría demostrar lo que sí que se percibe, ¿no?, desde las personas que trabajamos por el aragonés, de un aumento de la población hablante de aragonés. También es verdad que Zaragoza recogió muchísima migración del Alto Aragón, entonces todos los yayos que se fueron, o las personas que se fueron del Alto Aragón y que ahora son yayos y están en Zaragoza, pues también han podido señalar que conocen el aragonés, ¿no? Entonces, son los únicos datos que tenemos, a falta de un censo lingüístico que yo, por lo que tengo entendido, la Dirección General de Política Lingüística es una de las primeras cosas que tiene en su agenda hacer, y bueno, esto es poco lo que tenemos. Norbaiti bururatzen besteren bat? Yo una presentación que me parece curiosa, una constatación que me parece curiosa en un pueblo de Sira, en esto, Ainsa, sí, pues estaban escritos en los paneles el castellano como lengua principal y más grande, y después, pues no sé, era en aragonés, en inglés, en francés, no sé qué, con unas letras más pequeñas, es decir, que con una idea turística estaba incluido el aragonés, claro, que era un poco... Esas son curiosidades que se han hecho ya, sin una política lingüística autonómica. Sí que ha habido algunas comarcas, por ejemplo la Hoya de Huesca, su nombre oficial es Hoya de Huesca, Plana de Huesca. Cartelería, rotulación en carreteras, en la Ley de Carreteras de Aragón está recogido la posibilidad de que las carreteras estén, o sea, que la señalización esté bilingüe. Por ejemplo, allí tenemos Santa Eulalia, Santolaria, ¿no? Ha habido comarcas, la comarca de Sobrarbe, donde está INSA, que sí que han hecho cosas en favor del aragonés. Por ejemplo, desde el año pasado, fue 2 años ya, con el cambio de gobierno en Huesca, en las municipales, se creó una oficina de la lengua aragonesa y ya tenemos pues cartelería, se ha puesto rotulación este año en aragonés. El programa de las fiestas de Huesca está bilingüe en aragonés, ¿no? O sea, que son un poco actuaciones más bien puntuales, anecdóticas, pero que sí que hay que destacar, ¿no?, que han ido haciendo desde ayuntamientos o desde comarcas y que las encontramos muchas veces más, o sea, encontramos el aragonés en más sitios de los que nos podríamos esperar, sobre todo en el paisaje lingüístico. Por ejemplo, en mi pueblo, que es al lado de Jaca, están rotuladas las calles en castellano y en aragonés, y el nombre del ayuntamiento, a Casa de Villa, está puesto ayuntamiento y Casa de Villa en aragonés, ¿no? O sea, sí que encontramos cositas, muchas veces nos ponemos negativos, ¿no?, pero es verdad que los pasos que se han dado han sido pasos importantes, ¿no? Y luego desde esa perspectiva turística, yo creo que también desde la Dirección General están haciendo algún proyecto, ¿no?, con el fin de ligar un poco la lengua a lo artesano, a lo rural, ¿no?, al paisaje y tal, para poner en valor desde el punto de vista más turístico el aragonés. Y yo sí lo veo una cosa súper interesante. Yo tengo una pregunta doble, a ver si es posible responder brevemente. La primera, ¿en qué sentido, en qué medida ha cambiado la política lingüística desde el cambio de gobierno en Aragón? Y la segunda pregunta, relacionado con lo que me has comentado antes, ¿hasta qué punto la situación del catalán en la franja es un lastre para el futuro del aragonés? La situación ha cambiado
de un año y medio a esta parte es como la noche y el día. La noche y el día. Estamos hablando de que el año que viene, esto es primicia, vamos a tener programas en aragonés en la televisión autonómica. Impensable, impensable antes. Completamente impensable. Teníamos un programita que se llama Bien Dicho, que mostraban la cuestión lingüística así, iban por los pueblos preguntando cómo hablaba la gente y la presentadora se decía, ay, ¿cómo decís aquí al perro? Can, ja, 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 qué cosa más exótica, ¿no? Se vendía como una cosa anecdótica, como una cosa, además, a mí me resultaba hiriente el trato que se daba del aragonés en ese programa, ¿no? Y estamos hablando de rigor. Estamos hablando de que se va a solicitar que haya una mención en aragonés en los estudios de magisterio. Estamos hablando de que por fin gente especializada, romanistas internacionales como Michael Mecheltin, Patrick Sosset y Ramón de Andrés están haciendo una ortografía que nos va a servir de consenso. O sea, se están dando pasos serios y pasos importantes en un año y medio. Entonces, la noche y el día, completamente. Claro, yo lo veo desde dentro, igual desde fuera, pues el anuncio ese, ¿no? Para vosotros es algo muy normal. Para nosotros un anuncio poniendo en valor las lenguas de Aragón es una cosa muy extraña y una cosa que celebramos mucho. Respecto al catalán, me duele decirlo así, ¿no? Pero el catalán es un lastre para el aragonés. Ha sido un lastre y es un lastre. ¿Por qué la ley de la PAU y de la PAPI? Para no decir catalán. O sea, como no queremos decir catalán, pues los aragones tampoco, de paso, ¿no? El catalán es como, o sea, el maniqueísmo que hay, la persecución política y social que hace al catalán es importante. Yo creo que te lo contaba a ti antes, ¿no? Dentro de mi trabajo de campo de la tesis, pasé unas encuestas sobre las tres lenguas de Aragón, catalán, castellano y aragonés, y el inglés y el francés, a todos estudiantes de primero y cuarto curso del grado de magisterio de los 3 campus que hay en la Universidad de Zaragoza, el campus de Huesca, el campus de Zaragoza y el campus de Teruel. Una muestra bastante grande, ¿no? Y era una encuesta de respuesta dicotómica. Tú encontrabas un enunciado y respondías sí o no. El aragonés es una lengua que suena bien, sí o no. Todo muy bien, entendieron muy bien el procedimiento. Cuando me puse a tratar los datos y llegué a la parte en la que ponía el catalán, debe ser estudiado en los lugares de Aragón en los que se habla, porque es una lengua de Aragón. Bueno, comentarios hirientes, o sea, se habían ensañado escribiendo estás loca, el catalán no es una lengua de Aragón. O sea, hay muchísimo trabajo que hacer de normalización y de entender que el catalán también es una lengua propia de Aragón y que las fronteras políticas no tienen nada que ver con las fronteras lingüísticas. Entonces, pues yo sí que veo que si no se han dado los pasos necesarios a la cooficialidad, porque en el año 2001 hubo un anteproyecto de ley de lenguas, en el 2009 hubo ley de lenguas bastante comprometida. En gran medida no se han atrevido a darle el paso a la cooficialidad porque porque el catalán entra en el paquete y entonces eso es una cuestión peliaguda. Iruditzen bazaizue, esan dit, hurrengo hilabetean Julia Zelaban, etorriko da Kernesi hizkuntza orkestera eta berak etortzeko asmoa du. Orduan, galdera gehiago badituzue, hurrengo hilabetean egin aldizkiozue, ze berehala autobusa dauka Zaragozara joateko lehen ordu bete barru. Orduan, ondo iruditzen bazaizue, 5-10 minututan hizkuntza ikastarotxo bat, berarik nintze egiteko hemendik aurrera erabaieraz, eta horrela utziko dugu. Si te parece bien el mini curso en 5 minutos? Vale. Bueno, quiero ser muy plasta, que ya os he echado bastante rollo,
Pero es que lo más fácil para una mini clase es un poco tratar cosas de gramática. Así sencillo. Bueno, primero vamos a aprender a presentarnos en aragonés y luego empezaremos por lo más fácil en gramática, que es el artículo determinado. Si alguien tiene conocimientos de aragonés, puede ponerlos ahora. Bueno, pues voy a charlar en aragonés, porque no tiene ningún sentido charlar todos en castellano. Bueno, en esa primera ¿entendés todo? No. ¿Ya? ¿Sí? En esa primera folla, ¿no? Entonces me hizo las presentaciones en aragonés. En aragonés, para decir yo me llamo, decimos yo me digo o yo me clamo. Yo me clamo Iris, yo me digo Iris. De dos soy nacida. Yo soy nacida de Huesca y vivo ahora en Huesca, ¿no? Soy nacida. En los verbos que hacemos servir con el auxiliar sido estar, hemos de concordar tanto género como número, ¿vale? Soy naxiu si es un hombre y soy nacida si es mujer. Tengo, en el mío caso, 27 añadas o años, ¿vale? Se va a servir las dos palabras, añada o año. Soy estudiando o soy trabajando, estoy trabajando en tal o cual, ¿no? Y así, bueno, yo estos apuntes los voy a servir en los cursos con jóvenes, ¿no? Y pues les metaba, tengo tantas hermanas, 8 hermanas, falo X luegas, a mi asignatura, o a cosa que más me estimo de hacer, o a cosa que más goyo me fa, lo que más me gusta, pues estos meto así 6 ejemplos, ¿no? Fer gambadas, dar paseos, escuchar música, danzar, puyar taumón, subir al monte, salir de borina, de fiesta, leer, estudiar aragonés, taller a donzaina o taller cualquier instrumento, a guitarra o comisión, ¿no? Y después los saludos. Decimos buen día, buena tarde y buena noche. También podemos decir qué tal plantas, o podemos preguntar, ¿plantas firme? ¿Plantas fuerte? Ah, pues sí, planto firme, gracias. ¿Vale? ¿Eh? ¿Qué tal plantas? Sí, ¿qué tal estás? Sí. O plantas firme. ¿Plantas firme? ¿Plantas fuerte? Sí. También, cuando nos unimos, decimos